Sí, ya estamos a poco más de una semana de haber arrancado la campaña electoral y bueno, estamos caminando, recorriendo las calles, los vecinos, charlando con vecinos, recorriendo comercios, emprendedores, algo que siempre hacemos. Una vez se pregunta ¿por qué recorres? ¿Qué significa recorrer? Recorrer es mucho más que solamente caminar, es parar, hablar, escuchar, prestar atención, ver qué problemas tiene la gente y después lo más importante, tratar de resolverlo. O sea, después de recorrer tiene que haber una acción que hacer. Nosotros siempre decimos que hay que hacer, estar. Y bueno, son esas dos cosas y eso significa recorrer. Y eso es lo que estamos haciendo, que ya lo venimos haciendo, pero que ahora también lo estamos haciendo junto a un equipo y junto a la lista. Hay candidatos, precandidatos, que también le estamos contando a la gente qué queremos para el futuro. Además de dar respuesta, también le contamos nuestras propuestas. ¿Qué queremos para la ciudad? ¿Qué queremos para el país también? Porque es importante saber que representamos también un camino de país, ciertos valores, y eso es lo que le estamos contando a los vecinos. Y precisamente a su vez, ¿ustedes qué reciben de los vecinos? ¿Cuál es esa devolución? Y también de inquietudes, de necesidad. ¿Cuál es el común, el problema, los temas más recurrentes que se les transmiten? Bueno, hoy hay varias preocupaciones, porque estamos lamentablemente viviendo una crisis económica, pero también acompañada por una crisis sanitaria y una crisis social. Entonces, esos temas son los principales que surgen cuando uno habla con la gente, con los vecinos, que calculo que es lo mismo que nos pasa a todos, en los grupos de amigos, en los clubes, en las instituciones. Son los temas que continuamente que salen en las conversaciones. Y la gente está preocupada por la economía, por el futuro de la Argentina, por qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer hacia adelante. No le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, no tienen trabajo. Muchos jóvenes, viendo que no hay un futuro, se deciden ir del país. Y eso sale también cuando uno toca el timbre o habla con alguien o entra a un comercio. ¿Cómo van las ventas? Y una respuesta generalmente es, vienen flojas. Y bueno, nosotros le contamos que queremos otra Argentina, no queremos esto. Y que hay una esperanza y que no se vayan, les decimos, no te vayas porque necesitamos participar, unite, vamos a participar y participando se pueden lograr los cambios y eso es lo que queremos y eso es también lo que le transmitimos. Y después los temas obviamente comunes a una ciudad, los temas del metro cuadrado le llamamos nosotros, lo que está enfrente de tu casa, quiero una mejor luz, me falta un servicio, el agua, la cloaca. Por suerte en Junín tenemos, o por mucho trabajo, el 100% de agua y cloaca en el casco urbano, pero todavía hay barrios que se fueron extendiendo que tienen que llegar esos servicios y bueno, eso también es algo que la gente siempre pide, aprovecha para contar lo que le falta al barrio, ¿no? Y para eso también vamos, para escuchar esa necesidad. Y después los temas que siempre preocupan son la seguridad, que es un tema que preocupa en toda la provincia y que vemos que de a poco lo que se venía, la gran lucha que se venía dando fue cayendo y vemos cómo soltaron presos en la pandemia con la excusa de la pandemia y eso preocupa. Y bueno, y después lo sanitario también hoy es un tema porque hay mucha gente que cuando vos les tocas timbre la primera pregunta que te hace es me falta la segunda dosis de vacuna, ¿saben ustedes algo? Estoy preocupado, fui a la posta y no me saben decir cuándo viene. Bueno, muchos vecinos de Junín están esperando esa segunda vacuna porque saben que puede ser la salida de la pandemia. Y eso es una preocupación también hoy en los vecinos juninenses. Vaya a llegar al Consejo Deliberante con seguramente con una experiencia bueno, muy importante, 4 años en el Senado. Es mucho lo que se puede aportar, inclusive con esa experiencia. Es por ahí un poco distinto trabajar en un cuerpo deliberativo con relación a una Cámara Legislativa. Igualmente es una experiencia que también se aporta. ¿Son mecanismos distintos o similares? Sí, en mi caso tengo la experiencia de haber trabajado obviamente en varios trabajos privados antes, después me tocó acompañar al intendente en su camino, de que la gente lo conozca y conozca lo que él quería para Junín, y después pude acompañarlo en la transformación que se hizo en Junín. En los 2 primeros años de gestión fui parte de su gabinete, secretario general al principio, después secretario de Modernización y Gestión en el segundo año, y después me tocó, como decís, participar de una elección y que la gente me dé la posibilidad de ser senador y representar no solo a Junín, sino que a toda la Cuarta. Y la verdad que es un papel muy importante el que nos tocó en el Senado, sobre todo en estos últimos 2 años. En los primeros 2 años, con propuestas y proyectos que permitieron mejorar la provincia. Y en estos últimos 2 años de mi mandato me tocó defender muchas causas. Sobre todo defender el trabajo de la gente y la educación. ¿Cómo analizás precisamente el rol que ha venido teniendo este Consejo Deliberante hasta ahora?
y por supuesto vos ya anticipabas algo, pero bueno, también qué más se puede aportar, qué más se puede fortalecer, si hay que cambiar, si hay que apuntalar algunas cosas más del Consejo Deliberante también, indudablemente en una tarea conjunta de gobierno, porque el gobierno comunal se compone del Ejecutivo y el Deliberativo, ¿no? Sí o sí tiene que haber un trabajo en conjunto del gobierno, del Ejecutivo, de un intendente en este caso, a nivel local, con los concejales. Bueno, y hay ejemplos de que Pablo Petreca, nuestro intendente, abrió mesas además del Consejo Deliberante, que ya está para eso, para debatir, para llevar ideas, propuestas, proyectos, para controlar. Nuestro intendente también abrió mesas de trabajo durante la pandemia, una mesa de crisis social y económica en un momento, la mesa sanitaria que estuvo desde febrero de 2020, cuando apareció el virus en Argentina, para escuchar las voces, para que estén representados también los sectores que iban a ser protagonistas de una pandemia lamentablemente, como el sector sanitario. Y eso es para escuchar, y ahí está la importancia también de escuchar a los sectores, de poder consensuar medidas también, porque las medidas que se tomaron siempre fueron consensuadas, la mayoría queríamos esto y ahí estaba un intendente para representar esa voluntad. Y eso es la importancia de un Consejo Deliberante con equilibrio también. Precisamente, ¿qué te llevas de ese recorrido que haces permanentemente con los emprendedores? ¿Qué te transmiten? También, ¿cómo se puede seguir acompañando y fortaleciendo desde el rol del Consejo Deliberante en un trabajo, como decías, en conjunto con el Ejecutivo? Bueno, la pandemia hizo que mucha gente se reinvente, porque se quedó sin trabajo, porque tuvo que cerrar un comercio, porque no le alcanzaba lo que generaba, porque trabajaba por semana o cobraba jornalizado y no tuvo ingresos por un tiempo y se reinventó. ¿Y qué hizo? Empezó a emprender. ¿Y qué necesitas cuando emprendés? Primero, un Estado que no te ponga piedras en el camino y segundo, un Estado que te acompañe. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la municipalidad. Desde Pablo Petreca enseguida presentó una propuesta en el Consejo Deliberante justamente, que fue el programa de microcréditos y que se debatió bastante también y que tuvo el apoyo de todos y que gracias a eso se pudo generar que muchos emprendedores tengan una oportunidad. Y no solamente eso, también al mismo tiempo se bajaron tasas, se acompañaron a los gastronómicos, que fueron otros sectores complicados que tuvieron que cerrar o cambiar y vender por delivery. Bueno, se acompañó también a esos sectores. Y a mí la verdad que es un eje también de mi trabajo, lo que es las empresas, los emprendedores, y me gusta recorrerlos porque ahí también, primero que ves un espíritu con ganas de trabajar en esa gente cuando empieza, y segundo que es gente que necesita también que la asesoren, que la acompañen, que la apoyen. ¿Qué balance haces de estos años en el Senado de la Provincia de Buenos Aires que te ha dejado en lo personal? Bueno, como te decía, tuvo dos etapas. En los primeros 2 años se pudieron lograr grandes transformaciones a nivel provincial, lo trabajamos con el gobierno, y en una segunda etapa grandes defensas. Y eso me parece que es un punto importante, que estuvimos ahí, por ejemplo, para defender los fondos para las municipalidades, los fondos de infraestructura, que es tan importante, y que sean para todos los municipios, independientemente del color político del intendente. Hace poco vivimos acá, hago un paréntesis, una situación con un fondo de cultura y turismo que era para apoyar al sector cultural y turístico, y que en Junín no lo dieron, en definitiva, porque el intendente tiene otro color político. Podrán decir muchas excusas, pero juninenses se quedaron sin ese fondo, juninenses que se inscribieron, que tenían la expectativa de tener una ayuda del gobierno para provincial. Uno de los sectores más castigados, que inclusive hemos perdido plazas de la hotelería también. Sí, en Junín cerraron muchos gastronómicos y también hoteles. Y la verdad que este fondo, que nosotros también impulsamos desde la legislatura, venía a ayudar para aquellos sectores que las mismas restricciones habían castigado o perjudicado. Y la verdad que por querer buscar una ayuda, por querer permitirles trabajar, el gobierno provincial entiende que eso está mal y que deben ser castigados. Bueno, ese es un ejemplo de la defensa que nosotros hicimos en cada momento, y por esa defensa es que castigaron a juninenses. Bueno, y así puedo nombrarte varios tipos de defensa. La educación es fundamental. Hemos presentado el proyecto inmediatamente cuando se cerraron las escuelas para que la educación presencial sea esencial y no se puedan cerrar. Debatido bastante eso. También para ayudar a las instituciones educativas. Hubo muchos jardines y escuelas que son privadas que tuvieron que cerrar o que desaparecieron, jardines maternales, un montón en la provincia. Bueno, ahí también presentamos varios proyectos para poner en agenda eso, visibilizar que hay un problema, que había un problema,
porque si obviamente un chico no va a la escuela tampoco va a pagar la cuota y así se arma una cadena. Así hubo muchos temas en esta pandemia, la vacunación también. Cuando la vacunación no llegaba, hemos puesto de manifiesto que había muchos vecinos que estaban esperando esa salida y que no llegaba, y cuando llegó la aprovecharon y se la dieron a los amigos, la vacunación VIP. Bueno, eso también fue parte de este año. La pandemia cambió un poco las prioridades de la gente y nosotros estuvimos ahí para defenderlos, y por eso es tan importante hacia futuro mantener el equilibrio en el Senado, donde tenemos mayoría. Ese es un punto de consenso obligatorio, de debate, donde se pueden hoy ver los temas y decirle al gobierno: acá esto lo queremos debatir, acá faltan fondos de infraestructura municipal, no hay en el presupuesto fondos para los municipios, no puede ser, vamos a ponerlo. Bueno, eso fue parte de lo que hicimos. ¿Cómo sigue la agenda de Juntos de aquí al 12 de septiembre, siempre priorizando el contacto con el vecino, ¿no? Sí, tuvimos este primer tiempo para presentarnos, para que conozcan a los candidatos. Como te dije, hay de diversos sectores, y también representamos a diferentes actividades, porque en mi caso soy contador, pero bueno, como vos dijiste, fui senador, trabajé en el municipio, pero hay gente que representa al campo, a las personas con discapacidad, a la educación, a la salud. La verdad que tenemos una buena lista con personas muy buenas, honestas, que tienen ganas de trabajar, fundamental para participar y querer involucrarse en política, son las ganas de trabajar. Y uno, cuando es concejal o es funcionario, es un servidor público, tiene que dar respuestas, tiene que atender el teléfono y dar respuestas. Y eso es lo que tenemos, ganas de trabajar y de hacer, y de seguir transformando junto al intendente. Todo lo que se logró ya es un logro, un derecho. ¿Logramos el transporte público? Bien. Ahora queremos extenderlo, queremos trabajar para que lleguen más personas, queremos que más gente se suba. Obviamente con protocolos en pandemia, ¿no? Pero que más gente pueda utilizar el servicio y que pueda llegar a más barrios. Así hay muchos puntos de partidas que ya son un logro, como el relleno sanitario, ya es un logro, pero ahora queremos la planta de reciclado que esté funcionando con los recuperadores. Hace poco empezó el proyecto de energía con EDEN y EBASA, las dos empresas, y queremos que siga controlado, que no vuelva a ser un basural. Ya está, lo logramos, hay que mantenerlo. Continuamente hay un gobierno que da respuestas, pero necesita un ejecutivo que acompañe y no que ponga palos en la rueda, un legislativo de concejales que apoyen, que propongan, que generen nuevas ideas y que hagan. Bueno, eso es lo que queremos llevar también. Juan, por último, lo que vos quieras destacar o resaltar finalmente. No, y más yendo a la tercera etapa que faltaría, que es cuando la gente tiene que ir a votar, decirles que hoy, desde Juntos, tenemos una interna, yo le llamo elección primaria, en realidad, porque es una elección primaria, no una interna, que es obligatoria para todos, pero que después vamos a volver a unirnos en una lista. Hoy vamos a hacer, de alguna forma la gente va a decidir qué candidatos qué precandidatos se van a transformar en candidatos y en qué lugar de la lista, y después volvemos a estar en una sola lista y vamos a competir contra realmente nuestro adversario, que es el Frente de Todos Hoy, la Cámpora. Vimos esta semana en Junín lo que está logrando la Cámpora en el hospital, algo que nunca pasó, que todos los profesionales se sientan perseguidos, que todos los profesionales denuncien con cartas que la situación no es buena, que no están trabajando en condiciones, que lo logrado, por ejemplo, el módulo para residentes se lo quieren sacar, algo que costó tanto. Bueno, ese es nuestro adversario, la Cámpora, que rompe las instituciones, que saltea las instituciones, que politiza un hospital que no debería ser. Y Cristina y Alberto, que hace una fiesta cuando nadie puede hacerlo.